La escritura siempre será un proceso complicado para el ser humano, no solamente de esta época. En realidad, el cerebro humano no está condicionado para leer naturalmente, por ejemplo, como lo hacemos con las actividades de comer o beber. En ese sentido, el cerebro humano tiene que pasar por un proceso de adaptación donde involucra una serie de actividades que sí son naturales para poder decodificar aquellos signos que también fueron diseñados como un producto humano, la escritura. En ese sentido estamos hablando que el proceso de la escritura y el proceso de la decodificación de esos signos a través de la lectura realmente es un producto intrínsecamente humano y al que hay que adaptarse por muchas necesidades. La primera, una necesidad de crecimiento personal, una necesidad, por ejemplo, de salud en cuanto a nuestro cerebro y una necesidad social importantísima. Desde el aparecimiento de la escritura, que viene inherente al aparecimiento propio de la lectura y a la interpretación como tal, se necesita que el ser humano sea capaz de poder comprender no solo la sociedad de su época, sino también aquellos errores que se han cometido constantemente al pasar del tiempo. A veces se cree que por ver aquellos acontecimientos que rigen nuestro tiempo, debemos descuidar lo que ha ocurrido en el pasado. Eso ha llevado constantemente a que la historia esté plagada de retornos cíclicos y cometamos los mismos errores siempre. De hecho, la historia, que es en esencia la que aparece junto con el surgimiento de la escritura y con el surgimiento de la lectura, tiene un axioma imperecedero que consta de hay que conocer el pasado para no repetir los errores que hemos cometido. Y hay que conocer nuestro presente para proyectarse hacia el futuro. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de leer en la actualidad, más nos referimos a los medios que se tiene con respecto a esta lectura, a las formas a las que llegamos a ella. La decodificación, al fin y al cabo, siempre va a estar presente en el ser humano. Sin embargo, ese proceso decodificador debe estar acompañado de un segundo proceso que les decía a ustedes, que es el enriquecimiento social y el aporte hacia la cultura. La lectura en nuestro tiempo constituye un hábito necesario e imprescindible. Sin embargo, el cerebro no está predispuesto realmente para poder asimilar este proceso de forma natural. Cuando hablamos de leer, se nos complica o nos parece rara la idea de dedicarnos a un hábito para el cual no tenemos una predisposición genética. ¿A qué se refiere esta especie de predisposición? Se refiere básicamente a que el cerebro no está estructurado precisamente para leer. Está estructurado, por ejemplo, para poder comer, para poder beber, para poder dormir. Sin embargo, la lectura es una creación intrínsecamente humana. En ese sentido, nosotros vamos a observar, por ejemplo, de que existen realmente varias interpretaciones con respecto al hábito de la lectura, pero sobre todo nos vamos a enfocar en el hábito de leer en la era digital, en nuestra era. Para empezar, veamos, por ejemplo, qué dice Voltaire. Voltaire dice algo interesante como crítica, una especie de sátira a la gente de su época. Menciona: por estas causas y otras, para la edificación de los fieles y por el bien de sus almas, les prohibimos que jamás lean ningún libro, bajo pena de condenación eterna. Y para evitar que les llegue la tentación diabólica de instruirse, prohibimos a los padres y a las madres que enseñen a leer a sus hijos. De esta manera, el gran filósofo literato de tiempos de la Ilustración, Voltaire, criticaba el comportamiento de los padres o de la generación de su época, las generaciones de su época, sobre esa indisposición frente a la lectura. De hecho, recordemos, Voltaire pertenece al tiempos de la Ilustración, donde poco a poco se fue creyendo que el poder de la razón debía imponerse ante todo.
En ese sentido, lo que hace Voltaire es darnos una evidencia de que aquella disposición o aquella predisposición para la lectura siempre ha sido causa de dificultades para la especie humana, incluso en tiempos donde la idea central estaba enfocada en desarrollar hábitos precisamente lectores. Entonces vamos a observar, por ejemplo, algunos datos interesantes. Para el investigador británico Michael Vasker, hay dos tendencias que contribuyen a que la lectura pausada y profunda sea cada vez más difícil para el promedio de la población. Cuando hablamos de una lectura pausada y profunda, nos referimos básicamente a aquella lectura que se toma su tiempo, aquella lectura que sirve precisamente, por ejemplo, para disfrutarla detenidamente, de forma secuencial. Y en ese sentido entran novelas importantísimas dentro del terreno literario, sobre todo aquellas novelas extensas. Por ejemplo, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Cuando hablamos del tema de las novelas extensas, vamos a recurrir, por ejemplo, a algunas concepciones o características. Primero, Dostoyevsky, en el prólogo de su diario, se encuentra uno, por ejemplo, con una afirmación o una aseveración interesante sobre la forma de escribir de Dostoyevsky. El que relata el prólogo del diario de Dostoyevsky mencionaba que realmente el escritor ruso elaboraba novelas extensas precisamente porque entre más extensa era una novela, mejor le pagaban. Entonces, también viene el mito, por ejemplo, del factor económico y creemos, por ejemplo, que en la actualidad aquel que escribe solo por un interés económico, pues está condenado a la perdición de ser un buen escritor. En realidad, incluso los genios como Dostoyevsky también consideraban el aspecto económico, sobre todo Dostoyevsky, que casi siempre vivía en la miseria. Entonces, cuando hablamos de las novelas extensas, nos referimos a algunas ideas importantes. Hay que, por ejemplo, mencionar sobre Crimen y Castigo y la extensión en las novelas de Dostoyevsky. Mencionar, por ejemplo, una especie de dicotomía entre lo que él escribía para poder obtener réditos económicos y también aquellos textos en los cuales él se enfrascaba completamente con su genialidad. En esos textos que son puramente despojados de intereses económicos está su primera novela, Pobres Gentes, una novela también medianamente voluminosa, y también sus cuentos, principalmente Bobok y La Mansa. Dos cuentos que no son extensos, pero que logran sintetizar la genialidad de este escritor ruso, uno de los grandes representantes del realismo o de la novela psicológica. Pues bien, cuando hablamos en ese sentido de las grandes novelas, cuando hablamos de la extensión de las novelas, de las características como tal, nosotros debemos también referirnos a Guerra y Paz, el otro ruso, quizá el ruso principal de la literatura del siglo XIX. Cuando hablamos de León Tolstoy es sinónimo de lo voluminoso que puede ser una novela. ¿Qué sucede con León Tolstoy? Aquí, más allá del interés económico, porque, bueno, Tolstoy pertenecía realmente a la alta clase de Rusia, de la Rusia zarista. En ese sentido, lo que hace Tolstoy es ser una especie de cronista de la alta nobleza, una especie de biógrafo de las grandes clases sociales. Y lo que hace en Guerra y Paz, un texto al que pocos se atreven leer porque están convencidos, por ejemplo, de que es un libro un poco político, diplomático, que por el título o por su extensión se puede denotar, por ejemplo, que es aburrimiento, que quizá va a hablar sobre acontecimientos sociales y que eso casi no le interesa mucho a los lectores jóvenes. Sin embargo, Guerra y Paz es una novela que bien podría tildársela de romántica. Si no fuese por su estilo, por sus otras características, esta novela pertenece al realismo. Pero su temática esencial es como una especie de declaración de amor de Tolstoy por la Rusia de su tiempo. Y le permite a Tolstoy retratar a su Rusia enfrentándose a un enemigo potencial enigmático, histórico, como Napoleón Bonaparte. Y sobre todo, le permitió retratar triunfando.
Entonces, en ese sentido, lo que hace León Tolstoy a través de las más de 1000 páginas de Guerra y Paz es una especie de declaración de amor a la Rusia de su época, pero no es una especie de poema épico, es una novela como tal que tiene múltiples personajes, que tiene una gran cantidad de personajes y que cada uno tiene una esencialidad, tiene sus propios padecimientos personales, tiene sus sufrimientos y que en el trasfondo está la guerra. En ese sentido, Tolstoy casi siempre va a ser un sinónimo de lo voluminoso que puede ser una obra y de lo difícil que resulta para el lector, por ejemplo, no solamente, insisto en esa parte, no solamente para el lector actual, hablamos de lector en el sentido general intemporal, en el sentido de todas las épocas. Entonces, en ese marco, siempre va a ser Tolstoy una referencia de lo voluminoso que puede ser una novela a la cual el lector poco se atreve. Si nosotros estamos hablando ya de novelas extensas y estamos hablando propiamente de aquellas obras a las cuales pocas personas se atreven, Don Quijote de la Mancha es la máxima referencia en cuanto a que un lector se atreva a leerla. Cuando hablamos de Don Quijote de la Mancha, es una obra que casi todo el mundo ha escuchado y pocos lectores realmente han leído. Cuando hablamos ya de Don Quijote de la Mancha, estamos ante una especie de compendio voluminoso, asimismo de más de 1000 páginas, que retrata la belleza del español del siglo de oro. Cuando hablamos ya de ese lenguaje que para nuestra época, ya en un análisis diacrónico, está plagada pues de arcaísmos, nos resulta complejo. Es por eso que han existido intentos, por ejemplo, en la actualidad, de poder depurar aquellos arcaísmos para que la obra sea más accesible al lector actual. Sin embargo, la belleza del español queda atrapada en el Quijote, Don Quijote de la Mancha. Cuando nosotros nos referimos precisamente a lo difícil que le resulta al lector, a ese lector intemporal, leer obras voluminosas, Don Quijote de la Mancha pues está en primer plano junto a los dos genios rusos que mencionaba anteriormente. Pues bien, ¿qué dice Michael Bhaskar acerca de por qué los lectores no se atreven realmente a dedicarse por completo ya a este hábito? Para el investigador británico Michael Bhaskar existen dos tendencias. Vamos a ver la tendencia del pez dorado y la tendencia de estar ocupados. Estas afectan realmente al hábito de la lectura. La tendencia del pez dorado, ¿qué dice? Un estudio de Microsoft mostró que en el año 2000 los seres humanos en promedio podíamos mantener la concentración en una tarea durante 12 segundos. Para 2013 este espacio de tiempo ya había caído hasta los 8 segundos. Un segundo menos que lo que un pez dorado puede fijar su atención en algo. En ese sentido, nosotros estamos hablando de una pérdida de la capacidad de concentración propia como seres humanos. Entonces, cuando hablamos del hábito de la lectura, permite elevar el tiempo de concentración a la que el ser humano puede enfrentarse. Es importante, por ejemplo, también tomar en cuenta que en ese sentido son las redes sociales las que han contribuido a la pérdida de concentración, precisamente por esa forma bastante dinámica de que aparece una información tras otra, una noticia tras otra, un video tras otro, y que pasamos de un estado emocional a otro. Por ejemplo, podemos nosotros en redes sociales observar un video que nos cause tristeza, profunda pena, dolor, a pasar, por ejemplo, a un video o una noticia que nos cause indignación, por ejemplo, otra noticia o un post que nos cause ya más relajamiento o nos cause risa. Entonces, esa forma esporádica, esa forma ese torrente de información que nos ofrecen las redes sociales, pues también juega en detrimento de nuestro nivel de concentración. ¿Cuál es el efecto de estar ocupados? En este sentido, tenemos siempre que estar haciendo algo. Esa es la idea que siempre nosotros tenemos. Y esta ocupación permanente e invasora es tóxica para la lectura, sobre todo para novelas voluminosas a las cuales muy pocos se atreven. El uso de las redes sociales no solo condiciona nuestro cerebro a una menor capacidad de concentración, sino que también nos da la sensación de estar ocupados. Entonces, cuando hablamos ya del efecto de las redes sociales, como les mencionaba, por ejemplo, hace un momento,
nos da esa perspectiva de que siempre estamos nosotros digiriendo información, de que realmente estamos ocupados, estamos engañando a nuestro cerebro de que nosotros realmente estamos produciendo algo, aunque realmente estamos consumiendo información que quizá alguien más produce por distintos objetivos, en muchos de los casos políticos, demagógicos, en otros simplemente económicos, pero nosotros por el impacto de las redes sociales tenemos esa perspectiva de que siempre vamos a estar ocupados. Más allá de las redes sociales y del impacto que nos da o la sensación que nos da de estar siempre ocupados, nosotros también tenemos aquellas famosas redes sociales de lectura. ¿Qué son esas redes sociales de lectura? Vamos nosotros a observar algunos proyectos interesantes que existen también para difundir la lectura en la era digital. En ese sentido, veamos, por ejemplo, qué son las redes sociales de la lectura. Son proyectos culturales que intentan difundir el conocimiento a través de las diversas redes que usamos cotidianamente. Y yo les vengo a recomendar 3 proyectos interesantísimos, 3 redes importantes en cuanto a la difusión de conocimiento, en cuanto a la difusión de libros y artículos. El primero, de los últimos que yo he explorado, por ejemplo, y que considero el más completo, o al menos el que ofrece un torrente de libros interesantísimos para leer, está el proyecto Biblio 29. El proyecto Biblio 29 es una biblioteca digital abierta y gratuita, especializada en materiales de lengua y literatura, aunque también ofrece libros de filosofía, libros de historia y una gran cantidad de libros, incluso breves, a los cuales ya podemos enfrentarnos sin el temor de lo voluminoso, pero que ofrece gran cantidad de textos para poder disfrutar. Es una comunidad que cuenta con más de 37,000 seguidores en diferentes redes sociales. Principalmente actúa dentro de Facebook y Telegram. De hecho, debemos nosotros acudir a Telegram y les voy a dejar ya después el enlace para que puedan ustedes acceder y formar parte de esa comunidad de libros. Proyecto Biblio 29 ofrece una gran cantidad de obras literarias, como les decía, también filosóficas e históricas, que nos van a enriquecer culturalmente. Para aquellos que estamos desarrollando, por ejemplo, proyectos de investigación, para los chicos que están, por ejemplo, desarrollando ya su trabajo o van a desarrollar su proyecto de grado, la comunidad que se denomina Metodología de la Investigación ofrece una gran cantidad de información también y de libros. Es una comunidad epistémica cuyo propósito es generar, cultivar y promover la curiosidad intelectual a través de la indagación e investigación. El asombro ante la verdad es la que nos moviliza permanentemente, afirma la comunidad Metodología de la Investigación. En ese sentido, nosotros podemos acudir a ella principalmente a través de Facebook, que es donde actúa centralmente. Entonces, cuando hablamos ya más allá de aquellos proyectos que quizá como estudiantes, como profesionales, como actores del mundo académico al que pertenecemos, también está Z-Library. En Z-Library se puede encontrar una infinidad de libros que están disponibles en una diversidad de idiomas, portugués, inglés, italiano, por ejemplo, y también obviamente en español. Y encontramos obras de gran peso y que quizá no se encuentren libremente o fácilmente en internet. Cuando hablamos ya de Z-Library, es un proyecto interesantísimo porque ofrece obras de primera mano, obras de primera fuente. Es una biblioteca digital con más de 5 millones de libros y 77 millones de artículos en diversos idiomas y sobre diferentes áreas. Es por eso el volumen también de sus publicaciones, por los idiomas que abarca y también por las áreas a las cuales hace referencia. Pues bien, cuando hablamos ya de estos proyectos de lectura, nosotros vemos que no todo es bueno ni malo. Como decía Nietzsche, hay una categoría más allá de esa categoría religiosa de dividirlo todo entre lo bueno y lo malo, sino que también hay algo más allá del bien y del mal. Por último, les dejo la bibliografía para que ustedes puedan profundizar en los consejos que les estoy brindando ahora. Cuando me refiero a la palabra intelectual o al término intelectualidad como tal, la gente casi siempre entiende como un proceso de separación del resto de la población y generalmente lo entienden así cuando se habla de intelectualidad. Sin embargo, etimológicamente hablando, la intelectualidad va
en razón de un proceso de comprensión. Entonces, lo más importante para crear un proceso de comprensión es la decodificación de textos. En ese sentido, interviene un proceso que se conoce como hermenéutica. En ese proceso hermenéutico, nosotros debemos, más que disfrutar del placer de la lectura, al que me refería al principio, por ejemplo, casi no estamos predispuestos a la lectura como tal, sino que más bien debemos adentrarnos en ese hábito para poder tener y asumir compromisos sociales y compromisos personales en cuanto al enriquecimiento, como les decía, personal y social. Entonces, parte de la formación de un estudiante, parte de la formación de una persona como tal dentro del marco cultural engloba procesos de lectura. No entiendo, por ejemplo, que a veces se dice que nuestro país no lee, como nuestro contexto no es propio para la lectura, entonces no hay que exigir que lean. Entonces, tener esa idea, por ejemplo, retrasa mucho el desarrollo de este pueblo. Si realmente se quiere progresar, la lectura como tal, el proceso de interpretación, procesos de comprensión son básicos para hacerlo. Muchos de los males que vive esta sociedad es precisamente porque la gente no comprende, no interpreta, no entiende, no sabe leer. No solamente me refiero a los textos, sino también el contexto en el que se engloba. Entonces, para formar parte realmente de un proceso de transformación social, es necesario pasar por un proceso de comprensión. La lectura nos ofrece eso y nos ofrece dos ventajas. Primero, en que nos alimenta culturalmente. Conocemos también de paso aquellas experiencias y aquellos errores que se han cometido en otras épocas. Y también conocemos claramente nuestra época. Edgar Morin, en su libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, estipula lo siguiente. Y él dice, por ejemplo, no hemos superado todavía la Revolución Francesa. En ese sentido, la Revolución Francesa tuvo detonantes o tuvo gérmenes que llevaron a que la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial sucediera. Y en la Primera Guerra Mundial, para aquellos que conocen un poquito de historia, saben muy bien que con el Tratado de Versalles se dio a la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, la Segunda Guerra Mundial dio paso a la Guerra Fría, y la Guerra Fría dio paso a una pelea por el poder. Entonces, en realidad, ¿hasta qué punto nosotros tenemos superada aquella Revolución Francesa? Que estamos hablando a finales del siglo XVIII, en tiempos de la Ilustración. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de leer clásicos, es necesario comprender que no solamente estamos hablando de aquellos griegos que vivieron su época y su contexto determinado, que incluso justificaban la esclavitud y del que podemos hablar en otro momento, pero esencialmente nos referimos a aquellos clásicos que perduran y que son producto de un contexto, de una situación que aún no superamos como humanidad. Entonces, dentro de la importancia de leer y sobre todo en la era digital está precisamente el formarnos de una cultura que nos sirva para interpretar no solamente los textos, sino también los contextos. Nos vemos en la siguiente ocasión.